cómo vivir así, con los recuerdos de mi culpabilidad. El tiempo solo la logra acrecentar. JoJo's Bizarre Adventure, un conocidísimo anime y manga, que destaca por varios factores, como las poses metrosexuales, personajes increíbles y memorables, adaptación bien lograda gracias a David Productions, soundtracks increíbles como el tema de Giorno, parte del manga en general detallado, los memes, ¿quién no recuerda cuando editaban los openings con música de Luis Miguel?, etcétera, que no fue hasta 2012 que hizo boom y ganó fama, hasta que Netflix metió la mano e hizo que la parte 6 pasara sin pena y gloria comparada a partes anteriores. Recuerdo que muchos usuarios querían que la franquicia recibiera un gran doblaje al español latino, hecho en México, haciendo propuestas sobre qué voces tendrían los personajes como Yotaro, Polnareff, Joseph, Okuyasu, y demás. También había inseguridad al respecto con la adaptación, ya que muchos sabrían que dependiendo de la versión que se doble, la mayoría de los stands, un poder muy conocido dentro de la serie, recibirían los nombres localizados oficiales. Como Sticky Fingers, Aziperman, o Crazy Diamond, como Shining Diamond. No fue hasta unos inicios de 2021 donde darían señales de que doblarían la serie, en este caso, los OVAs, así hablo Kishibe Rohan. Dirigido por Irwin Dayan, quien a su vez se prestó a ser la voz de Rohan, uno de los personajes principales de la parte 4, este doblaje recibió ciertas críticas, como por ejemplo no ser tan explosivo en actuación como el japonés al decir nombres de los stands, alguna selección de voz como Okuyasu doblado por Miguel Ángel Ruiz, pero en general, fue un buen trabajo dentro de lo que cabe, mencionando que en caso de doblar realmente las partes, Dayan como director mejoraría, sería bonito, de no ser porque en mayo de ese mismo año, por Netflix Japón se filtraría 4 episodios de la parte 5, Vento Áureo, y que durante los siguientes meses se filtrarían más episodios, hasta que el 23 de diciembre de ese año, subirían a Netflix la parte 4, Diamond is Unbreakable, y luego en enero de 2022 las partes 1, 2 y 3. El doblaje de todas estas partes, salvo las 6, para sorpresa de muchos, no es Irwin Dayan el que dirigiría, en este caso, fue dirigido por el actor y director de doblaje, Roberto Molina. Entonces, ¿cuál fue el problema? Si el señor Molina tiene experiencia dirigiendo, después de todo, nos dio los doblajes de las sombrías aventuras de Billy y Mandy, los 2 live actions de Scooby-Doo, y mucha lucha, o para trabajos más serios, True Blood. Pues ese es el problema, aunque Roberto Molina tiene mucha experiencia dirigiendo, en lo que se trata de dirigir doblajes para monos chinos, flaquea pero mucho. Si los haters se quejaban de la calidad actoral de los OVAs de Rohan, oh sorpresa, las partes en español latino son muy deficientes en cuanto a nivel actoral se refiere, entiendo que JoJo's en su actuación de voz, tenga un nivel actoral que rebasa lo que podríamos decir, insuperable por lo muy graciosas que son las interpretaciones, como cuando los personajes hablan en English. Okay, Master, let's kill the whole beach. Y bueno, ¿qué pasa con el doblaje? Pues que les digo, en el doblaje todo lo genial que son las interpretaciones se pierde, porque suenan desde forzados, como si el audio original los estuviera jalando, como también fallar en algo como es la proyección de voz, o sea, que al gritar no le echen ganas. ¡Increíble! Yoshikage Kira jamás se ha topado con un obstáculo que no pueda superar. ¿Intentan crear una hiedra y usarla como cuerda? ¡No lo permitirá! Así es Hamon, idiota. Te golpeé con él. Pero primero lo primero, es la selección de voces, uno esperaría algo bueno, pero no, tenemos la sorpresa de escuchar varios miscast, un ejemplo, es Irwin Dayan como Yotaro Kuyo, y porque es un mal casting. ¡Cierra la boca! ¡Eres una perra escandalosa! Ay, por favor. En verdad, tú eres el peor hombre de la historia. Tu cuenta no... ¡Se puede pagar con dinero! No es obvio, aunque Dayan es bueno con su rango de modulación llegando a los graves, tiene un límite como su Kurama en Naruto, y es que se supone que Yotaro aunque tenga 17 años en Stardust Crusaders, simplemente se oye más joven de lo que debería, sumado a que los graves le salen forzados, escapándosele tonos a lo Yami Yugio que no puede mantener la modulación al hacer intenciones como gritar, esto se pone peor cuando el personaje aparece en las otras partes ya siendo un adulto, y la voz sigue sonando exactamente igual, esto
esto pudo solucionarse dándole una voz más aterrizada, ya que la única vez en japonés donde Yotaro tiene voz de adolescente fue en los CD-dramas. Y en español latino le pudieron dar la voz de un actor a lo Pepe Vilchis para que no se note la mal propuesta. ¿Quieren otro ejemplo? Tenemos a Polnareff, interpretado por Miguel Ángel Leal. ¿Y qué pasa con la saliva? ¿Qué pasa cuando sale saliva o hay mocos cuando estás en el agua? ¿Desapareció? ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue la persona que trajiste, Bucciarati? Mike Leal no es mal actor, le hice un video entero hablando de él como Ash Ketchum, y aunque su actuación podríamos decir que da lo necesario para ser buena, la voz no le queda a un francés musculoso y que encima envejece en la parte 5, también tendríamos a José Antonio Macías como AC/DC, que por Dios, los fans pueden hacer mejor selección de casting, solo cuando llora y se le sale lo doble de en dicho llanto suena decente. ¡Ay, esto es horrible! ¡Ah! ¡Esto es demasiado! Y sin duda, el peor miscast que se pudieron mandar, fue poner a Mark Winslow como el villano emblemático de la franquicia, Dio. ¡Yo renuncio a ser humano! ¡Yo! ¡Inútil, inútil, 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 inútil! ¡Inútil! 7 segundos. ¡Toma la planadora! Que les hizo creer que fue buena idea, el actor encima mencionó que los tonos graves no le salen muy bien, simplemente es horrible, por más que lo intente, la voz se queda chiquita al lado del japonés, suena muy forzado y antinatural, por favor, en el doblaje de portugués de Brasil no hicieron esto y le pusieron la voz de Escanor de Nanatsu no Taizai y se nota la diferencia. 7 segundos se passaram. Olha o rolo compressor! Solo medio queda en el inicio de la parte 1, pero sí que es un horrible casting para un personaje icónico. Dejando el mal casting, tenemos otra sorpresa, y es que hay buenas voces, pero con potencial desperdiciado. José Luis Piedra como Giorno, digamos que la voz está bien, muchos dicen que suena como adulto, pero yo siento que sí suena a un adolescente, pero a su modo, pero su verdadero problema es que está muy mal caracterizado. No tengo otra opción. Aunque Polpo sea uno de los líderes de la organización, si piensa interponerse entre mi sueño y asesina personas inocentes como a ese anciano como si fuera basura, tendré que derrotarlo. Mista, tu determinación es más brillante que la luz del sol que surge e ilumina el camino, al igual que el camino que debemos seguir. Se supone que el personaje transmite cierto aire inspirador y calculador, pero en cambio, Piedra lo caracteriza sacando lo mamón del personaje, suena así hasta en el episodio final de la parte 5. Otro sería Kakyoin Noriaki, tiene la voz de Itachi Uchiha, pero lo interpreta de una manera tan rara que nunca había escuchado antes en el actor. En una situación como esta, mi stand, Hierophant Green, es el más apropiado para terminar con esta criatura. Te voy a romper el cuello, aun si eres un bebé. La barrera de Hierophant se extendió a un radio de 20 metros, y en cuanto la toques, entonces se activará. Puedo detectar tus movimientos y los de World fácilmente. Teniendo personajes como el mencionado Uchiha o recientemente el Chifuyu de Tokyo Revengers 2, con Kakyoin le mete un tono tan falso, extraño y forzado que hasta se le sale lo mexicano en un loop. ¡Ah! ¡Mucho cuidado, Yotaro! Solo en puntos específicos suena bien. No nos malentienda, señor Joestar. Pero el 90% del tiempo suena mal. Y por último, Ichigo Kiewix como Vanilla Ice, curioso, al actor que tanto pedían que fuera Yotaro si terminó saliendo en este doblaje, pero no con el personaje que querían, ¿y qué opino sobre su interpretación? Pues trae los mismos problemas que tiene su Picoro en Dragon Ball Z Kai. Lamento molestarlo mientras descansa. Estoy seguro que ya lo sabe, pero Joestar y los demás entraron a la mansión hace 10 minutos. Y también vine para informarle que Darby fue derrotado. Hacer que el vacío te devore tardaría un segundo. No estaría satisfecho con eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
como modular en grave, entorpeciendo su interpretación como el lamebotas personal de Dio. Otro aspecto molesto, es el cómo repiten actores, esto no estaría mal, si no se notara tan pero tan mal. Por ejemplo, a Gold Experience, el stand de Giorno, le meten la voz de Ricardo Bautista, cuando justamente en el primer episodio interpreta a este personaje, y en la parte anterior a este otro, y encima, Bautista fue establecido como Jonathan Joestar. Luego tenemos a Miguel de León, él es Joseph Joestar en Battle Tendency, y por alguna razón lo eligen para ser el asesino del hermano mayor de Okuyasu en la parte 4, o Risotto Nero en la parte 5. Así de cagado es el cómo repiten a los actores, y sí, sé que estos personajes no interactúan juntos, pero oh sorpresa, si ya se supone que Hiruin Dayan ya es Yotaro, porque entonces retoma a Rohan en la parte 4. La pelea comenzó mientras nosotros estábamos esperando, lo que quiere decir que... Ese hombre es Yoshikage Kira. Ni siquiera puede sonar igual que en los OVAs porque como está Yotaro ahí, tiene que agudizar su voz para que no se note que son la misma voz, pero esto solo lo deja como un momento. Hola, señor Turner, soy yo, el señor Turner, manejo con mis pies. Otro defecto que sí me hace ruido pero bastante, es el cómo los stands tienen voces diferentes a las de sus usuarios. Se supone que los stands son el reflejo del alma, por lo tanto, no tiene sentido elegir a actores diferentes para los stands, rara vez en la franquicia se hizo esto, como en los juegos All Star Battle, y Ace of Heaven, a Gold Experience Requiem le colocan otra voz que la de su usuario. Gold Experience Requiem! 真実に到達することは決してない。無駄無駄。Desperdicio, desperdicio, desperdicio. Y aún así en el doblaje no hay excusa, con todo solo se ve que fue una fumada del director y que no comprendió el poder característico de la serie. Y si hablamos de aspectos técnicos, tenemos a la mezcla de audio que es inestable, desde dejar audios mudos, o que las voces se escuchan muy bajas. O que le cambiaron la voz de Polnareff en Vento Aureo para luego regresarle el papel a Mike Leal, o Diabolo, villano de esa parte, tenía la voz de Roberto Mendiola y se escuchaba limitado, solo para cambiársela a los últimos episodios por Oscar Rangel, confirmando que el doblaje de las partes fue apresurado, y en cuanto a adaptación y traducción también deja que desear, como las expresiones de Joseph. Sí. Ay, no puede ser. No deberían traducirlas, ya que en contexto es un gringo, o luego tenemos los muda de Giorno que primero los tradujeron como desperdicio, para luego dejarlos como inútil, o este error de pronunciación que se les escapa como el nombre de Kakyoin Noriaki. ¿Y dónde está Kakyoin? Kakyoin. ¡Ah! ¡El señor Kakyoin! ¡Él! Kakyoin, ¿eh? O que en una ocasión le dijeron a Fugo. Es la habilidad del stand de fuego, Purple Smoke. En general, lamentable y poco cuidado estos aspectos del doblaje, y eso que no le doy tanta prioridad porque de errores de adaptación siempre los va a haber. Pero no todo es malo con este doblaje, hay algunos personajes cuya selección de voz se salva, aunque con la dirección medio los limita en su potencial actoral al máximo, pero entre lo salvable, tenemos por ejemplo, a Yoshikage Kira, interpretado por Pepe Vilchis. Mi nombre es Yoshikage Kira, tengo 33 años y vivo en la región noreste de Morio, un área con casas de verano. No estoy casado. Trabajo como empleado en una cadena de almacenes Kameyu. Todos los días llego a casa a las 8 de la noche en punto. O también Koichi Hirose, interpretado por Diego Becerril, quien hizo un buen trabajo. ¿Por qué debo tener miedo y arrepentirme de perseguir al asesino? ¿Por qué tengo que huir y pedir ayuda? ¿No debería ser al revés? Luego tenemos a Luis Leonardo Suárez como Bruno Bucciarati. El cómo maneja al personaje es increíble, desde dar ciertos aires a Pepe Vilchis usando su voz natural, como también transmitir al líder de una pandilla de mafiosos y que todo lo que representa, no decepciona la mayor parte del tiempo y es lo que sostiene el doblaje de Vento Aureo. Ahora cada alma intercambiada regresará a su cuerpo. También me gustaría resaltar a Salvador Reyes como Wano, quizás no llegue a un nivel actoral comparable a Cell en Dragon Ball Z Kai, pero en este momento cuando afirma reconocer a César como guerrero, me llega al corazón por el cómo interpreta sus líneas. Pueden tomarlo.
No es porque sea sentimental como los humanos. Para mí, los guerreros fuertes son genuinos. Los héroes también son amigos y los respeto. Sin duda permanecerás en los recovecos de mi memoria para siempre, César. Fuiste un hombre espléndido y efímero como una burbuja. Y para ser justos, si tuviera que calificar cuál es la mejor parte con doblaje, diría que es Diamond is Unbreakable, tira para regular y por lo menos la selección de voces están bien, incluso admito que me gusta la escena de Rohan derrocando al Stand Cheap Trick, o cuando Yosuke conoce a Joseph, el doblaje no se oía mal pese a todo, incluiría también a Miguel Ángel Ruiz, se adaptó mejor con su personaje Okuyasu comparado a los ovas de Rohan. Es como agua llena de elegancia. ¿Sabe a algo que bebería una princesa en los Alpes mientras está tocando el arpa? Es refrescante, como el primer trago de agua después de caminar en el desierto por 3 días. Y se preguntarán, ¿por qué no hablé mucho de Stone Ocean? Aunque reconozco que por defecto es la mejor parte con doblaje, sería hablar más de lo mismo, sigue teniendo fallos como repetir voces, adaptación medio inestable, actuación en montaña rusa. Pero que lo hace mejor, es que al menos en la dirección de la mejor parte del universo original, no la dirige Roberto Molina, sino por la actriz Annalise Sánchez junto a Alondra Hidalgo, y después dicha dirección la tomaría Manuel Campuzano, no hay un desastre en la selección de voces como el villano principal Enrico Puccio Beater Report, o que el yo-yo protagonista, Yolín Cuyo, interpretada por Alondra Hidalgo me gusta mucho pero mucho, sí caracteriza todo sobre el personaje, y dando una actuación muy buena y sorprendente porque en los primeros episodios fue con autodirección. ¿Eres capaz de hundirte y nadar una mayor distancia que un delfín sin cansarte? La aceleración del tiempo no importa en este caso. El poder para levantar cosas y la distancia que puedes nadar sin ahogarte es la misma de siempre. Pero debes estar a una distancia considerable de la orilla para volver sin ahogarte. De ahí en más, solo lo coloco como un doblaje que raya a decente a lo máximo y que solo la parte 4 le medio empata. Realmente, una grandísima pena que un anime muy bueno recibiera un trato horrible en cuanto a su doblaje se refiere, esto podría haberse prevenido, si uno, no hubieran grabado de forma apresurada las partes, ya que todas en cuanto a fecha de grabación son las mismas, y segundo, por supuesto, si el doblaje hubiera recibido una mejor dirección. Lo peor es que el director y actor Roberto Molina, aun cuando dirigió doblajes muy buenos como estos, lo que hizo en JoJo's lo perseguirá, donde mucha gente creerá que a huevo es un mal director de doblaje cuando no lo es en realidad, y es curioso, algunos criticaron a Irwin Dayan, como cuando dirigió Dragon Ball Z Kai, pero con JoJo's, por lo mismo, el doblaje está pésimo, pero tan solo él deja de dirigir, se hace un desastre, como diría Diosito Luis Miguel. Al final de todo, para no sonar tan malo, diré que solo es un doblaje máximo mediocre tirando a regular de manera general si juntamos todas las partes, solo queda esperar unos 10 o 20 años cuando se dignen a hacerle un redoblaje a toda la franquicia, y que al menos pongan a un director que se le da a la talla para un anime extravagante como lo es JoJo's, y espérense a que esto todavía no termina, todavía quedan las partes 7, Steel Ball Run, y la parte 8, Yo-Yo Leon, así que, apostemos a que tan mal sale el doblaje de ambas partes, o quizás nos sorprenda. Eso es todo lo que tenía que decir, el padre de los homúnculos se despide. ¡Revuélvelo! Oye, cuidado con los yoyos. ¿Qué tiene de malo? Me gustan los yoyos.